Ahora le estaríamos pasando la pantalla, bueno, al ingeniero Mario Teruggi, eh, que nos va a contar una serie de ejemplos y casos de estudio. Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente en este webinar. Anabela, Georgina ha sido muy clara explicándonos un poco cómo se genera el mapa de productividad y cómo se lo maneja. Eh, la pata agronómica fundamentalmente lo que hace es, como decimos que cada mapa de productividad, y sabemos que cada mapa de productividad está atado al lote del cual se está analizando, la pata agronómica lo que normalmente busca hacer es ponerle valores a esas limitantes que se encuentran, que son las que generan variabilidad productiva. Entonces, bueno, yo voy a tratar de mostrar algunos ejemplos de lo que hemos ido acumulando en experiencia en esta implementación de la agricultura de precisión. En definitiva, desde el punto de vista agronómico, la agricultura de precisión pasa a ser agricultura de información, porque nos geoposiciona de una manera distinta en cuanto al trabajo del lote, o sea, lo que se hablaba de muestrear georreferenciado a través de la ubicación por ambientes es muy importante. Sobre todo yo desarrollo mi actividad profesional en el sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el sudeste de Buenos Aires, y para nosotros, por ejemplo, hacer un muestreo dirigido y utilizar el fósforo como marcador de diferencias extractivas en la acumulación de aplicaciones constantes en los años es muy interesante. Este primer ejemplo yo les voy a mostrar es cómo a veces información que el productor tiene disponible nos sirve para empezar a hacer una primera validación y una primera puesta de números a las diferencias de productividad intralote. Esto es un mapa de rendimiento, para que ustedes se ubiquen. Se presenta normalmente en un esquema de puntos, en un esquema de áreas y con un mapa de velocidad. En este caso, un establecimiento que se ambientó, el productor tenía los archivos de los mapas de rendimiento del año 2012-2013, entonces lo que hacemos nosotros a través del GWeb es cruzar el mapa de productividad que Georgina elabora por el mapa de rendimiento histórico que teníamos. Y nos va mostrando cómo se comportó, en este caso en una soja, el lote 10 respecto del mapa de productividad. Para el mismo establecimiento, también el mismo año, en el lote 1 teníamos un lote de maíz, aquí mapa de rendimiento, por el mapa de productividad en el GWeb, nos permite empezar a poner valores. El empezar a poner valores empieza a darnos una posibilidad de tener una noción de cuál es la diferencia. Al acumular información nos permite tener alguna noción de cómo generar la nutrición para el año siguiente. Es decir, estamos teniendo por un lado el stock de nutrientes que tengo en el suelo a través de muestreo georreferenciado, y por otro lado tengo, cuanto más años acumulo para atrás en mapas de rendimiento, los cruzo por el mapa de productividad que se genera a través de las imágenes de índice verde, tengo la posibilidad de proyectar también con la proyección climatológica para este año, el tipo de variedad, la fecha de siembra, tengo la posibilidad de empezar a manejar números en cuanto a cómo generar el manejo propio del cultivo. Es decir, nos empieza a mostrar y obviamente nos permite validar que existe la diferencia mental. Ustedes ven que acá lo que para este lote es productividad muy alta, el maíz estuvo en 4.000 kilos en la parte muy alta y estuvo debajo de los 2.500 en la parte. Siempre en el mismo establecimiento, en el mismo año, el productor tenía acumulado, esto es muy importante, el productor tiene a veces acumuladas las tarjetas o los archivos de los mapas, procesarlos para atrás nos permite generar una muy buena correlación y un muy buen análisis de datos. En este caso es una avena, donde se presenta nuevo el mapa de rendimiento, mapa de productividad que generó Georgina, cruzado por el mapa de rendimiento y nos muestra ese rendimiento. O sea, el mapa de productividad es una herramienta excepcional para recorrer el campo y el agrónomo siempre tiene que tener presente que hay que pisarlo todo al campo, hay que trabajar con el penetrómetro, la pala, el sacabocado, hay que estudiarlo, más allá de lo que uno lo conozca, porque de alguna manera, a través de la caminata con las tablets o con los smartphones, nosotros tenemos la posibilidad
de recorrer el lote ya viendo en qué ambiente estamos trabajando. O sea, este mapa se puede llevar a una tableta con GPS incorporado y caminándolo yo sé que estoy parado en el lugar donde en el año la avena dio 4.000 kilos o dio menos de 3.000 kilos. O sea, me permite también, o sea, no se descarta nunca la necesidad de que el agrónomo pise el campo, más allá que lo conozca. Lo que pasa es que lo estamos pisando de una manera diferente, lo estamos pisando de una manera más localizada, con la posibilidad de marcar los puntos de muestreo. Nosotros, los campos que ya llevamos más de 2 o 3 años de trabajo, los puntos de muestreo los estamos convirtiendo en estaciones de muestreo. Eso nos permite hacer, por ejemplo, un seguimiento de la evolución del fósforo. Trabajamos con estrategias a veces cuando en los ambientes de baja productividad nos encontramos que se acumuló mucho fósforo, actuamos en la nutrición vegetal de una forma extractiva, y por el contrario, en lo de alta productividad, actuamos de una forma extractiva, ¿sí? Y en los ambientes de alta productividad, donde estamos bajo en fósforo, actuamos repositivo. Entonces, tal vez las unidades de fósforo totales del lote que aplicamos son las mismas. No siempre ahorramos insumos, pero lo que hacemos lo direccionamos de manera de que cada uno de los ambientes, de acuerdo a sus características físico-químicas, de posición, como se mencionaba antes, exprese su mayor potencial de rendimiento. Combinado todo esto con la posibilidad de meter mucha cabeza agronómica en cómo manejar el cultivo. Yo ahora les voy a mostrar esto es lo que Georgina mencionaba, web o campo 360, es el lugar donde nosotros al productor, al agrónomo, al equipo le cargamos la información, al técnico asociado le carga la información y se va compartiendo esta información. Esto es un trabajo que se hizo en macroambiente. Aquí, un primer punto, normalmente el consultor asociado de GeoAgro no compite con el asesor que asesora el establecimiento, somos un auxiliar del asesor. O sea que la estrategia de manejo de este lote, en realidad, la generó el propio asesor del establecimiento. Nosotros lo que hicimos fue presentarle la información y acompañarlo en la implementación. Básicamente, quien generó y tomó la decisión de manejo de este establecimiento fue el asesor, precisamente del asesor técnico. Este es el mapa de productividad, dividido, como decía Georgina, en el técnico del establecimiento, y esto es cuando hablamos de manejar el macroambiente, tomó la decisión de dividir en 2 ambientes, y esos 2 ambientes que dividió los sembró la zona más verde más clara, que es la de más baja productividad, lo sembró con avena, con una dosis de fertilizante 60 kilos y 95 kilos de semilla, y las zonas de alta productividad las sembró con 95 kilos de DAP y 120 kilos de semilla con trigo. O sea, aquí lo que hizo, este es un típico ejemplo de trabajo en macroambiente. Acá no hay variable, en realidad lo que se hace es, por eso también lo recuadrado de la descripción, o sea, nosotros asumimos que cuando estamos trabajando así en macroambiente, encuadrado, donde la máquina ya no se carga con las 12.000, sino que se siembra una parte primero y se siembra la otra parte después, asumimos que estamos cayendo en áreas. Hay veces que el trigo va a caer en alguna zona de baja productividad y por el otro lado la avena va a caer en una zona de alta. Pero bueno, es un primer manejo, el productor y el técnico aquí lo que hicieron fue manejar macroambiente, direccionando cultivo, tomando obviamente distintas fertilizaciones también, y lo que nos termina de contestar si tuvo acertado una medida, el análisis del mapa de rendimiento de este lote. Lo que yo les voy a presentar ahí es el mapa, esa es la porción que la máquina cosechó de trigo. Ustedes ven que en general la parte que el técnico eligió a través del mapa de productividad para destinar a un cultivo de buena rentabilidad como es el trigo, tuvo un rendimiento de cerca, la zona azul de mayor de 5.000 kilos. Obviamente lo que yo decía, cuando cuadramos el lote, siempre al trabajar en macroambiente, al no trabajar en microambiente, obviamente tenemos el riesgo de caer en zonas de baja productividad, que es lo que ocurre aquí. Y además, después se hizo el mapa de rendimiento de la avena. Ustedes ven que la avena en las zonas de menor productividad tuvo menor rendimiento, pero a su vez hay una cosa interesante, por lo que yo les decía, al cuadrar la prescripción, las zonas de la avena que cayeron en alguna zona de alta productividad del lote tuvieron mejor rendimiento, o sea,
También aquí el mapa de rendimiento, ya sobre la campaña, o sea, después de haber tomado una medida de manejo, como es la decisión de destinar distintos cultivos a distintos ambientes productivos dentro de un mismo lote, como cuando cae en zonas de mejor productividad, como son las fronteras de siembra, lo que estoy señalando con el mouse, la avena automáticamente subió de rendimiento. O sea, esto nos da la pauta de que la medida tomada por el técnico a través de la información que le proveyó el mapa de productividad y los propios análisis que se hicieron a campo, fue acertada. Este otro es un campo muy manchoneado del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Yo veía ahí que había algunos amigos que consultan sobre la depresión del Salado. Estos campos son tan parecidos, pero si son campos muy manchoneados. En este caso, la estrategia del técnico, esto es un lote que cuenta con un pivot central, con un riego en círculo, y se destinó a la siembra de colza. Aquí sí se trabajó el microambiente, o sea, este es el mapa de productividad. Aquí una aclaración que por ahí es interesante. Nosotros, el mapa de productividad nos presenta 7 zonas con diferencia de productividad. Nuestra estrategia agronómica puede ser trabajar en 2 o en 3 ambientes, o sea, no en más probablemente podamos encontrar respuesta productiva, pero nosotros en nuestro caso, en campos que ya venimos trabajando hace mucho tiempo y donde hemos acumulado mucha información, estamos trabajando con cultivos que tienen alta respuesta a la limitante, estamos trabajando en 3 ambientes y donde la respuesta baja, estamos trabajando en 2. Un ejemplo, por ejemplo, en mi zona cercana al río Quequén, tenemos muchos problemas de profundidad efectiva por tosca, entonces en campos que tienen ese tipo de limitante, en el caso del maíz, que tiene un alto impacto en la densidad de siembra, sobre todo cuando se lo siembra en secano, lo que hacemos es trabajar en 3 ambientes: densidad y fertilización y aplicación de nitrógeno, y cuando vamos con un cultivo de fina y sabemos que va a ser un invierno donde la lluvia va a ser, donde la acumulación de agua, el perfil es buena y donde la lluvia va a ser buena, trabajamos en 2 ambientes. O sea, lo que pasamos es de un mapa de productividad de 7 categorías a un mapa de manejo o de ambiente que puede ser de 2 o 3 ambientes. En este caso, el técnico lo que hizo, manejó 2 situaciones diferentes. Manejó la prescripción dentro del círculo de riego, y aquí una cosa interesante que le dio muy buen resultado. Esto es una colza, él aquí trabajó con una colza, él bajó la densidad de siembra en los kilogramos por hectárea de colza dentro del círculo de riego, porque tenía la posibilidad de darle un toque de riego después de la siembra y garantizar un nacimiento eficiente. Y manejó además, por la productividad y por el análisis de suelo georreferenciado, la fertilización. Es decir, la zona que ustedes ven en verde aplicó 100 kilogramos de fertilizante y 3,7 kilogramos de semilla. Y en la zona de amarillo aplicó 70 kilogramos de fertilizante y 3,7 kilogramos de semilla. Lo que está en rojo, que es la zona en secano, la parte del cultivo que se hizo del lote con colza en secano, se sembró toda con 80 kilos, pero subió la dosis de semilla a 5 kilos, porque no tenía la garantía esa de poder aplicar los 5 o 7 milímetros que aplica en una pasada rápida, para que la colza, que es una semilla muy chica, que depende mucho de la calidad de siembra y de la humedad que tenga para nacer, tuviera. Entonces, trabajó más cuidando de tener un buen stand de plantas en el lugar donde él no podía trabajar con una variable como era el riego. Aquí hay un montón de ejemplos que se pueden mostrar, porque en general todo este campo se trabajó en variable, pero lo interesante de esto es que acá es lo que Georgina mencionaba como trabajo en microambiente y BRT. En el otro caso que yo les estaba mostrando, se trabajó en macro y marcando, o sea, la máquina también tenía monitor, pero se ponía 2 y 0, entonces cuando llegaba el contratista daba la vuelta, pero aquí realmente la persona empezó a hacer por esta punta del lote, cargó semilla, fertilizante, y con el mapa de prescripción que nosotros le cargamos, directamente se sembró el lote completo, tanto lo que era en secano como en riego. Esta es la ventaja que nos da la posibilidad de tener los dosificadores variables y los monitores de siembra, que además después nos devuelven, yo después les voy a mostrar un ejemplo, nos devuelven el mapa de respuesta, que también es importante porque dentro de todo esto también hay un componente, la maquinaria es inteligente, además de permitirnos
manejar nutrientes, semilla, el microambiente, nos permiten controlar la eficiencia de labor. Estos son, a grosso modo, dos ejemplos en los cuales, a través de un mapa de productividad, el técnico del establecimiento tomó decisiones agronómicas. Yo seleccioné casos en los que no operamos nosotros, no fuimos nosotros quienes asesoramos la técnica, sino que nosotros fuimos los facilitadores de la implementación de la técnica. Estos dos ejemplos son de dos agrónomos distintos que, a través de la información que les proveyó el mapa de productividad y el muestreo georreferenciado, tomaron decisiones agronómicas de manejo distintas. Es un análisis. Aquí se trabajó en dos cultivos, uno de trigo y uno de cebada. Se trabajó el fertilizante de la semilla variable a la siembra y el nitrógeno al macollaje. Esto que ven acá, bueno, esto es una presentación preparada, con lo cual la voy a tratar de pasar rápido para no cansarlos, pero aquí se trabajó en 3 ambientes. En cebada, el fertilizante fue 120, 100 y 65 kilos, y la semilla 100, 90 y 95 kilos. Esto es el mapa de prescripción variable de siembra. El nitrógeno también se trabajó variable en macollaje. Esto que ven ustedes a la izquierda es el mapa de prescripción. Aquí se prescribieron 177 kilos de urea, 112 kilos de urea y 50 kilos de urea. Y esto que ven aquí a la derecha es el mapa de respuesta, que nos muestra cómo esto se aplicó con un Terra de ASP, nos muestra cómo el monitor o la máquina fue copiando los ambientes de que nosotros le habíamos prescrito, y la eficiencia. Ustedes ven que en realidad lo que nosotros tomamos como zona de transición es cuando la máquina cambia. Es un cambio interesante. La máquina tiene que cambiar en este paso, tiene que cambiar casi 60 kilos, y vemos que en realidad las zonas se copió bastante bien. O sea, inclusive normalmente nosotros estas zonas chiquititas las pasamos al ambiente que sigue en dosis, y sin embargo las dejamos para medir la eficiencia de la máquina, y la máquina cambió. O sea, es otra aplicación más que tiene el tema de la implementación de agricultura de precisión. Yo lo quería mostrar porque ya estaba en la presentación. Lo interesante de esto es lo que hablábamos. Nosotros aquí, de un mapa de productividad de 7 categorías, nos fuimos a un mapa de manejo de 3 categorías, como veíamos la dosificación. El corolario de esto, una vez que hacemos que tenemos el mapa de productividad y tenemos el mapa de rendimiento de ese año, es correlacionar cómo fue el rendimiento por ambiente respecto a, esto también lo podemos presentar en la dosis de producto que pusimos. Este mismo diagrama lo podemos poner en la cantidad de unidades de nitrógeno, los kilos de fósforo, los kilos de semilla que pusimos. Ustedes ven que en realidad en el ambiente de alta, la cebada rindió casi 4.750 kilos, y en el de más baja tuvo los 3.100 kilos. Es el mismo caso en el mismo establecimiento para trigo también. Se trabajó también, este es el mapa de prescripción de siembra, con una dosis de fertilizante y una dosis de semilla para cada uno de los 3 ambientes en los que se manejó, con una dosis de nitrógeno también. Con el mapa de la derecha vuelve a ser el mapa de aplicación del Terra, que muestra que copió muy bien los ambientes. Y de nuevo, lo que hacemos nosotros permanentemente, esto es información que está disponible al productor en Campo 360, esto es un reporte que se genera a través de Campo 360, es cruzar las zonas de manejo que determinamos, o sea, los ambientes que determinamos a través del mapa de productividad, que en definitiva son también zonas de prescripción diferente, con el mapa de rendimiento. Y volvemos a encontrar que hubo una respuesta. O sea, el manejo a partir de aquí puede ser, obviamente, el muestreo georreferenciado, el análisis del suelo y la prescripción del año. Puede ser que tomemos distintas actitudes de manejo. Inclusive yo tengo productores que, de acuerdo a si el campo es propio o el campo es arrendado, toman prescripciones de manejo, pero ya tenemos productores que están usando el mapa de productividad para hacer un censo de fósforo y saber cuánto pagan de arrendamiento. O sea, hoy, por eso digo que nuestro trabajo en la agricultura de precisión es básicamente generar agricultura de información que se termine convirtiendo en agricultura de decisión. Aquí muestra cómo, en este caso, en este lote 10, cómo fue la respuesta del rendimiento del cultivo a cada una de las variables. Esto se genera todo un análisis económico con el productor, que yo voy a llegar a... Es decir, nosotros siempre la comparación que hacemos
es qué hubiera pasado en el margen neto si nosotros hubiéramos manejado manejándolo con BRT, tomando los costos de los insumos, y si hubiera sido manejado en constante. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál hubiera sido la dosis que hubiéramos utilizado? Y en este caso hubiéramos utilizado la más alta porque, bueno, porque en realidad íbamos a trabajar por exceso, no por defecto. En este caso, el resultado económico de la práctica, aquí está tomado, ustedes ven que la diferencia cuando no, obviamente en el ambiente de alta, al tomar la dosis más alta, la diferencia económica en el margen neto es cero. Y a partir que vamos yendo de la alta a la media y a la baja, además de haber menor costo, al haber menor rendimiento, también hay una diferencia en el margen neto. Este valor que ustedes ven a la derecha en verde, los 45,96 dólares por hectárea, están llevados al total de las hectáreas del lote. Es decir, esto es lo que el productor, en este caso y para esta situación, ganó en más o dejó de gastar en más en todo el lote. Es decir, tomando en las zonas donde utilizó más insumos y tuvo más rendimiento, y las zonas donde se direccionó menor cantidad de insumos porque sabíamos nosotros por la limitante que iba a tener menor cantidad de rendimiento. La misma situación se planteó en el trigo y la diferencia fue de 58,36 dólares. O sea, esto manejado en situaciones en las cuales se está haciendo todavía no la sintonía absolutamente fina. Estamos trabajando, como yo les digo, en muchos casos, tratando de evitar el no ser extremadamente ajustados en la medida. A veces trabajamos con un poquito de exceso en las zonas de baja, porque supongamos en mi caso, con limitantes de profundidad de perfil, si yo tengo un año en el que por allí llueve bien, al no actuar la capacidad de retención de agua del perfil, no actuar como limitante, la zona de baja sube su potencial de rendimiento. Entonces, hoy todavía estamos ajustando algunas medidas de manejo. Lo importante de esto es que el mapa de productividad muestra una muy alta estabilidad en el tiempo, es decir, nosotros ya llevamos experiencias de 4 o 5 años en los cuales estamos manejando cultivos de fina y de gruesa a través del mapa de productividad, y la correlación con el mapa de rendimiento nos sigue dando muy bien, nos sigue mostrando una buena correlación, y nos muestra que en realidad el mapa de productividad es una forma económica y muy útil de poder conocer la forma de manejar variable, el direccionamiento de insumos, puede ser también de variedades, puede ser de épocas de siembra, o sea, depende en cada lugar la limitante física, química, topográfica o la combinación de todas que opere la medida que vamos a tomar. Pero en realidad mi conclusión como técnico es que lo que veo es que el mapa me muestra una buena estabilidad. Puede ser que, lo que yo le digo, en cultivos, lo que veíamos aquí, tal vez esta escalerita, si en este lote hubiera llovido con asiduidad durante el invierno, se tendería a estabilizar. Entonces, si se tendiera a estabilizar y yo logro el rendimiento, porque aquí normalmente encuentro siempre una cantidad mucho mayor de fósforo, entonces puedo cambiar ante la prescripción climática para ese año, puedo cambiar mi sistema de manejo y en lugar de trabajar extractivamente, manejarme en cada caso con el potencial de rendimiento esperado y trabajar repositivamente o trabajar en algún caso. Nosotros tenemos lotes de productores en campo propio que arrancamos con stock de fósforo muy bajos en el suelo, pero muy bajos, o sea, 4 o 3 partes por millón, en los cuales manejamos una estrategia de acumulación, o sea, manejamos levantar el stock de fósforo por una cuestión como es como mantener un departamento que uno alquila, es mejorar la capacidad del campo en cuanto a su nivel nutricional. Esto obviamente está relacionado con factores económicos, con factores de manejo, con factores de decisión del productor, y en realidad nuestra labor como técnicos asociados de GeoAgro es actuar como facilitadores, dándole toda la información y la posibilidad de decisión. La figura del campo 360 es muy interesante porque permite que toda esta información que yo sea compartida en tiempo real, o sea, esto todo el equipo lo ve, tanto desde el mapa de prescripción, el mapa de muestreo, los mapas de aplicación, los mapas de rendimiento, otros, como pueden ser las recorridas a campo con toma de imágenes y toma de puntos de referencia, monitoreo de plagas,
censo de malezas, o sea, toda esta información se acumula en este lugar web que está compartida con todo el equipo. Y ahí es donde está la cuestión más interesante, que se puede generar una sinergia muy buena entre todo, el contratista ve la calidad de su labor, se controla velocidad de cosecha, o sea, todo esto, pero en definitiva lo que nos permite es saber también cómo nos estamos manejando y en qué punto del campo estamos trabajando. O sea, el mapa de productividad generado por imagen de índice verde es lo que nos permite saber cada lugar del campo cómo funciona, poder encontrarle números y poder ir corrigiendo. Cuando podemos corregirlo, hay lugares donde se puede corregir, como los suelos con mucho sodio, se pueden corregir con encalado. En nuestro caso, la limitante física a veces no se puede corregir, entonces a lo que apuntamos es a lograr el manejo más eficiente que permite que los insumos direccionados sean logrando el techo de producción en cada ambiente, pero no pasándonos de largo como para afectar la rentabilidad de la práctica. No me quise entender mucho más porque la charla se va a hacer muy larga. Si hay alguna pregunta, gustoso la contesto. Mario, bueno, muchísimas gracias. Muy claro los ejemplos que nos mostraste, que compartiste con nosotros en esta charla. Acá, bueno, había una serie de consultas, como para resumir un poquito. Bueno, hace un rato, bueno, Ignacio nos consultaba si el resultado de variable versus constante tiene en cuenta la diferencia del costo para usar la fertilizadora variable versus la estándar. Eso haciendo referencia al ejemplo que nos habías mostrado. Sí, en general nosotros, por ejemplo, en los casos de maquinaria propia, tenemos productores que incorporaron la caja variable y aproximadamente a estos valores, en 1000 hectáreas de siembra se está amortizando la máquina. Aquí en mi zona los contratistas que tienen caja variable, ya hay varias fábricas que están sacando la máquina de serie con variable, o sea, además de con monitor la sacan con caja variable, la ponen como opción, inclusive creo que Agrometales la que está haciendo una promoción en la que no incrementa el costo, sino que da algunas ventajas económicas para que precisamente la gente ponga caja variable. Hoy por hoy aquí los contratistas están cobrando un diferencial de aproximadamente el 10% algunos y otros nada. Yo creo que con el correr del tiempo esto va a ser equivalente a lo que ocurrió con las balanzas del autodescargable. No sé si ustedes se acuerdan que antes cuando un contratista venía con el autodescargable con balanza, nos cobraba una diferencia para cosecharnos con balanza, y hoy ya nosotros no contratamos a alguien que su autodescargable no tenga balanza. Yo creo que con el correr del tiempo la demanda del productor va a ser a que su contratista tenga la capacidad de variar insumos, y eso no debería representar una diferencia en el costo de la labor, porque en realidad primero que la caja se amortiza, dura mucho y se amortiza muy rápido, y segundo de que no le genera ningún trastorno al contratista. El contratista carga los insumos, nosotros cuando le preparamos la prescripción, automáticamente también se envía una hoja de cálculo con la cantidad de kilos de fertilizante y kilos de semilla por lote, con lo cual es como el piloto automático, es subirse a la máquina, sembrar y va variando sola. O sea, hoy hay un diferencial acá del 10, el 15% en algunos contratistas, en otros ninguno, lo mismo los cosecheros. Yo tengo productores que hoy, al contrario, están pagando de menos al cosechero que no les puede dar la información del mapa de rendimiento. O sea, se está generando la demanda del productor a contar con la información. O sea, de evolucionar como nosotros creemos la práctica de manejo por sitio específico, creo que vamos a ir a una técnica que no va a tener diferencial en el costo del contratista. Por el contrario, va a ser requerida como servicio por parte del productor. Es más, va a ser por ahí la diferencia entre tomar un contratista que tenga posibilidad de variar el insumo o no tenerla. Perfecto, Mario. También había una consulta respecto a ese caso que nos mostraste recién, en donde vos lo cerrabas con el análisis de campaña, ¿sí? La consulta era si ese número que vos habías obtenido, ¿sí? En la comparación de trabajar en forma variable o en forma constante, ¿sí? Si este es un caso promedio, o sea, si vos lo ves en otras situaciones esa diferencia, o lo viste como algo fuera de lo común, digamos, como esta fue una situación fuera de lo común, una excepción. No, yo diría que esta diferencia es una diferencia conservadora. O sea, por ejemplo, nosotros hemos encontrado, como mostraba
Georgina ejemplos del oeste, nosotros hemos encontrado diferencias mucho más altas. Es decir, probablemente yo no tenía el análisis hecho del lote donde se hizo la avena con el trigo, pero allí la diferencia hubiera sido muy sustancial en cuanto al monto. O sea, este número que yo presenté de 45,96 y 58,36, que está tomado, lo reitero, en toda la superficie, o sea, aún en la zona donde el diferencial da cero, porque hubiera sido lo mismo hacer variable que constante, en realidad es un número, digamos, conservador. Conservador desde el punto de vista que hemos tenido diferencias mucho más altas. O sea, es más, a mayor potencial de rendimiento del campo, es mayor la diferencia, porque probablemente en estos casos ustedes, si lo vieron, los rendimientos no fueron excepcionales, pero cuando se trabaja con lotes donde la cebada está dando, aquí se ha reemplazado mucho la cebada por el trigo, está dando 6.000 kilos en un lugar y 3.000 kilos en el otro, el margen neto marca muchísima más diferencia. O sea, estos números en realidad son números conservadores. En realidad, al valor que hoy se está cobrando el servicio de implementar una solución AP, la relación al productor como mínimo le está dando que sobre lo que paga obtiene una renta que es el doble. O sea, cada $3 que invierte, mejor dicho, cada 3 por cada dólar que invierte en pagarnos a nosotros, recupera $66 por rentabilidad. O sea, en este caso nosotros al productor le cobramos $10 por hectárea a la práctica, y ustedes fíjense que él recuperó 45,96 y acá recuperó 58,36, o sea que la ecuación costo-beneficio es toda esta práctica de la agricultura de precisión, el direccionamiento de insumos y el manejo de mapas de productividad para tomar decisiones, es una medida de alto impacto y bajo costo desde el punto de vista de lo que es la implementación. Perfecto, Mario. Hola. Creo que está ahí contestada la consulta. Bueno, también consultaban respecto a esto el tema del costo de los mapas de productividad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demoran en generarse estos mapas de productividad? Los mapas de productividad los podemos entregar, llegado el caso, en el día. Siempre es importante, sobre todo en la época que comienza, digamos, el calendario y que tenemos gran cantidad de trabajo, mayo, junio, julio, que estamos con muchísimo trabajo de mapas de productividad. Es muy importante conocer cuáles son los tiempos con los que ustedes esperan realizar las aplicaciones. Pero podemos decir que como máximo son 5 días, llegado el caso y conociendo las necesidades de urgencia, podemos entregarlos en el día o al día siguiente. Es decir, trabajamos mucho codo a codo con las necesidades que tienen, sobre todo porque sabemos que las máquinas llegan al campo, necesitan aplicar y siempre están con los tiempos ajustados. De cualquier forma, siempre recomendamos que de tener interés y necesidad, cuanto antes pidan los mapas de productividad es mucho mejor, porque permite también la interacción en el intercambio de información, ¿no sé? Así que con las cuestiones de manejo, cuestiones de conocimiento del lote, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Mario. También muy clara tu presentación, los ejemplos clarísimos. Me parece que fueron situaciones que ejemplificaron perfectamente el uso de los mapas de productividad en diferentes situaciones, trabajando con macroambientes, trabajando con microambientes, trabajando con diferentes cultivos. Sí, creo que eso también fue contestando algunas de las preguntas que fueron haciendo también durante toda la charla. No, al contrario, yo agradezco mucho a todos los que nos escucharon y bueno, estamos en absoluta disposición a cualquier consulta que puedan hacer.